Amén. Hermanos, la semana pasada nos tocaba el 4 y habla de la gracia. Dice aquí la gracia en las epístolas de Pedro. Pero si nosotros vemos en la lección de esta semana 5, habla del título ese. Aquí habla otra vez, recibir la gracia sobre gracia, a fin de que la gracia sea entronizada en nosotros, de modo que podamos reinar en vida para llegar a ser el poema de Dios, la Nueva Jerusalén, el producto máximo y consumado de la gracia de Dios en su economía. Por un lado, si vemos el año, en la semana pasada, en la lección de la semana pasada, en la gracia, en las epístolas de Pedro. Pero ¿qué es que habla en cuanto a la gracia? Porque esto forma parte de la otra semana, la semana 5. La gracia es el Cristo resucitado como espíritu vivificante. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque uno cree que la gracia, pues, pero se menciona, pero aquí el hermano lo explica muy fácil. Entonces es comprensible lo que él explica aquí. Dice que la gracia es Cristo resucitado como espíritu vivificante. Es lo que nosotros digamos, vivimos nosotros confirmando que este espíritu vivificante ha venido a nosotros después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, después de que Él fue glorificado y le dieron honra y gloria a su nombre. Y quien se da gratuitamente a nosotros. O sea que Él viene en una forma total, así, sin pedir nada a cambio, gratuito. Lo es todo para nosotros, o sea que lo es todo para nosotros y lo hace todo en nosotros. Nosotros no hacemos absolutamente nada. Él se da a nosotros y por otro lado, Él hace todo en nosotros. O sea que nosotros únicamente podemos ser como canales, nada más, como vasos de barro, que es lo que dice la Biblia, que somos vasos de barro, que contenemos un tesoro, y este es el tesoro que contenemos, que es Cristo resucitado. Esta gracia, es la gracia que tenemos, es el Cristo resucitado, espíritu vivificante, que se da gratuitamente a nosotros, que lo es todo para nosotros, y lo hace todo por nosotros y por medio nuestro, con miras a nuestro disfrute. O sea que ese es lo que el propósito del Señor, que tengamos este disfrute en Él. El disfrute, no hay disfrute más grande que el de Él. Nada más, a Él debemos ir. El Hijo siempre fue al Padre. Él nunca hizo nada cuando estuvo en la tierra, cuando estuvo su representación física aquí en la tierra, cuando este verbo se hizo carne y estuvo en la tierra, Él no hizo nada por Él mismo. Es un ejemplo tan grandioso de que no se hizo Dios, sino que la humildad de Él fue decir que el Padre lo había enviado, decir que Él hacía todo el nombre del Padre, acudía al Padre para que el Padre actuara. O sea que es un ejemplo viviente que tenemos de eliminar el yo, porque Él nunca dijo, en una ocasión dijo yo, si no te condeno, lo que le dijo a la mujer que la cogieron en adulterio, cuando le pregunté quiénes se han condenado. Y ella dijo, no, ya todos se fueron, porque fue del más pequeño al más grande, o al revés, del más grande al más pequeño se fueron, porque todos pecadores. Entonces, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es de los únicos pasajes que el Señor habla en el presente, en la persona, la primera persona. El Señor Jehová, cuando se le apareció a Moisés, que le dijo, yo soy el que soy. Ahí utilizó el presente. O sea que él utilizó la primera persona. Y lo mismo cuando el Señor le dijo a la mujer cogida en adulterio, pues ni yo te condeno. Entonces, Él aquí ha venido a nosotros para que nosotros le expresemos, que seamos canales, que nosotros podamos expresar lo que Él es, testificar lo que Él es. Entonces, que la multiplicación de la gracia es la gracia que se multiplica en nuestra vida diaria en el pleno conocimiento de Dios, en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. O sea que eso es como se multiplica, pues, en el pleno conocimiento de Él. Sin el pleno conocimiento de Él, no somos nada. Somos paja, somos acerrín, somos nada, somos hojas secas. Entonces, la gracia de Dios en su economía es riquísima, es amplia.
se multiplica y abunda. O sea que en la economía de Él, pues, no en nosotros. Por otro lado, habla aquí, la gracia nos es multiplicada por medio de nuestros sufrimientos, limitaciones y debilidades. ¿Quién no es débil aquí? Yo soy débil, fallo, pues me quebranto, voy con dificultades, tengo limitaciones, son grandes limitaciones, Dios. Y sufrimientos, pues hemos tenido sufrimientos, la muerte de un familiar, problemas financieros, problemas en el trabajo muchas veces, tantas cosas que, pero eso nos hace que nosotros se multiplique esa gracia en nosotros porque acudimos a Él. En el momento de angustia, ¿qué hacemos? Agarrarnos a Él, asirnos a Él para que nos ayude. O sea que esta gracia es Cristo como aquel que lleva nuestras cargas. Cuando nosotros, Señor, le podemos decir al Señor, Señor, yo no aguanto, no soporto esta carga, ayúdame, porque estoy a punto de sucumbir, pero Señor, tú eres el Dios el Dios que me ayuda, Él es mi sostenimiento, vienes a mí porque tú eres el que me ayuda. Entonces, las cargas se las trasladamos a Él y todas las cargas nuestras son ligeras. Y cuanto más cargas tenemos, más oportunidades tenemos de experimentar a Cristo como gracia. Si nosotros estamos en una bonanza económica, si estamos con una salud envidiable, si estamos con un trabajo que ya lo quisieran otros, muchas veces se nos olvida invocar al Señor, pedirle al Señor, pues, pero ahí es donde debemos de cambiar nosotros, no solo porque estemos bien o no solo porque estemos mal, acudamos a Él, sino que tenemos que ir, como dice, en tiempo y destiempo. Y todos los que aman al Señor son aquellos que le disfrutan como gracia. O sea que debemos disfrutar a este Dios. Y también disfrutamos al Señor como gracia en su naturaleza divina, cuando recibimos y permanecemos en la palabra de su gracia. O sea que, por ejemplo, ahorita nos viene este entrenamiento. Hemos orado para que digamos, seamos constituidos, para que seamos llenos. Y esta es la oportunidad, porque permanecemos en su palabra de gracia, la palabra de Dios que viene a nosotros y la cual incluye todas sus preciosas y grandísimas promesas. Él nos ha prometido que no nos dejará solos. Un consolador le dejo, y este consolador es la gracia, es Cristo. Entonces, este es el primer día del día 4, pero cuando nosotros vemos el día 5, va amarrado, porque ¿qué dice? Que recibir la gracia sobre gracia, a fin de que la gracia sea entronizada en nosotros, a modo que podamos reinar en vida. Eso es lo que Él quiere, que reinemos en vida. ¿Y cuándo vamos a reinar en vida? En la Nueva Jerusalén. Pero todos los que estemos fieles, los que no hayamos perdido la visión de que este es el Cristo, esta es la gracia en nosotros, este es el Cristo que ha venido a nosotros, para llegar a la Nueva Jerusalén, el producto máximo y consumado de la gracia de Dios en su economía. O sea que hasta ahí va a llegar la gracia a nosotros total, en toda su plenitud. Cuando estemos en esta ciudad espiritual, esta ciudad santa. Entonces, ¿qué es lo que dice que dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo leí varias veces este versículo de Hebreos 4:16, lo leí muchas veces, pero ahora lo entiendo por entender la gracia, esta gracia que es Cristo mismo. Entonces, ahora al trono de la gracia, al trono de Dios, al trono del Dios triuno, este es el trono de la gracia. ¿Para qué recibir misericordia y que hayamos gracia para el oportuno socorro? O sea que nosotros estamos atribulados o hayamos un oportuno socorro en Él. O sea que eso es lo que Él ha venido a nosotros. Él ha venido a darnos vida eterna. O sea que esta gracia que recibimos día tras día y momento a momento, la verdad que nos vivifica. Por muchos problemas que tengamos, somos vivificados, tenemos la esperanza de vida. Y necesitamos ser aquellos que reciben al Señor como gracia, que lo recibimos sobre la gracia, la abundancia de la gracia. ¿Para qué? Disfrutarle. Para que la gracia reine en nosotros, con miras a qué? A que nosotros reinemos en vida en Él, con Él y por Él. O sea que tenemos que acercarnos a este trono mencionado, el trono de Dios,
El trono de Dios es el trono de la autoridad para todo el universo. Y sin embargo, para nosotros los creyentes llega a ser el trono de la gracia. Gratuitamente dijo el que nos da esto. ¿Y qué representa? La cubierta expiatoria. Cuando estaba en el lugar santísimo, estaba el arca de la alianza y estaba la cubierta expiatoria. O sea que eso es el lugar santísimo donde llegamos nosotros, cuando tenemos esta gracia en nosotros. Este trono es el trono de Dios y del Cordero. O sea que ¿quién es el Cordero? Cristo. ¿Quién es Dios? El Padre. Y está representado también por el Espíritu, el Dios triuno. ¿Y cómo podemos nosotros acercarnos al trono de Dios del Cordero, Cristo, que está en los cielos, si todavía estamos en la tierra? Pues eso dice, pero si el trono está en el cielo y nosotros estamos aquí, ¿cómo es que nosotros podemos contactarnos y estar en los cielos? Pues hay una clave, que es nuestro espíritu, la cual se refiere en Hebreos 4:12. Y este Cristo está sentado en el trono en los cielos y ahora también está en nosotros, porque este espíritu vivificante ha venido a nosotros a darnos vida. Es una mezcla del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Y esta mezcla hace que estemos nosotros ante el trono, en la Shekinah, en el lugar santísimo, en la tapa del arca de la alianza. Ahí estamos. Es decir, nuestro espíritu, ahí nos vivificamos, ahí estamos nosotros viendo que este Dios es un Dios eterno. Y también tenemos Betel, la casa de Dios, la habitación de Dios, la cual es la puerta del cielo. Cristo es la escalera que une la tierra con el cielo y trae el cielo a la tierra. Cuando se llega, dice, al altar del incienso, al final del lugar santo, el humo que sube del incienso sube y asciende hasta el mismo trono. Y este es Cristo, el Cristo que lleva las oraciones de nosotros al Padre y baja del Padre por medio del Hijo. Y el Hijo es el que nos da esta vida, puesto que hoy en día nuestro espíritu es el lugar donde Dios habita. Ahora este espíritu, ¿qué es? Una puerta al cielo. Este espíritu es una escalera que nos une. Somos los moradores de la tierra con el cielo y nos trae al cielo. Por tanto, cada vez que volvemos a nuestro espíritu, pasamos por la puerta del cielo y tocamos el trono de la gracia, que es el trono de Dios, el trono que está en el cielo, por medio de un Cristo vivo, un Cristo que es una escalera celestial. Alabamos al Señor por esta palabra, por este día, porque entendemos cuál es la gracia, cuál es el trono, quién es este Dios, quién es ese Cristo vivificante que ha venido a nosotros. Cuando permitimos que la gracia reine en nosotros, que la gracia se entronice en nosotros. ¿Cómo qué? Con una presencia de Dios para que nuestro disfrute. O sea que lo disfrutamos, de modo que podamos reinar en vida, en Cristo. Amén, aleluya, gloria a su nombre. Amén, amén, hermanos. Amén, aleluya. Amén, hermanos. Esta semana pude disfrutar el entrenamiento de servidores y pues me llenó bastante. El hermano inició la conferencia con decirnos que tenemos que rodearnos de otros servidores del Señor, para que no nos desvíen de la meta de la economía de Dios. También nos decía el hermano en ese mensaje de que la cura para el antídoto para cada problema de nuestra vida, enfermedad o carga, es venir a la palabra. Luego, en el siguiente mensaje nos habló de que nosotros como servidores del Señor debemos enseñar un único tema. Y este único tema es la economía de Dios. Dice el hermano que si no hablamos de este tema, lo que estamos haciendo es dar enseñanzas diferentes. Luego, el siguiente mensaje nos habló el hermano sobre orar más y orar mucho más. Nos decía el hermano que orando hacemos más que actuando por nuestras propias fuerzas. Nos hablaba también el hermano que sin importar si los jóvenes son buenos o malos, necesitamos estar interesados en ellos.
Y aunque sepamos de que estos jóvenes cometen faltas grandes, no debemos de echárselos en cara porque de lo contrario no vamos a poder ayudarlos. Y por último también nos habló el hermano de que existen 4 pasos para el desarrollo normal de un miembro en la iglesia. El paso número 1 nos habla de la tierra. De la tierra es donde se prepara el reino, o el reino, el corazón humano en este caso. Este es el terreno apropiado para el Señor. Con la humanidad apropiada, nosotros llegamos a ser útiles para el Señor. Luego sigue el siguiente paso, que sería el brote. Es cuando la semilla brota y se alarga. En este paso debemos de dar alimentos a los jóvenes y darle leche de la palabra. Debemos ser hermanos madres. El siguiente punto, el paso 3 sería cuando estos miembros echan su fruto, ya son planta. Y, y esto suele suceder cuando los jóvenes permanecen en la comunión. Y esto también depende de nuestro cuidado, porque si nosotros como servidores del Señor no pastoreamos a los jóvenes, estos jóvenes con las pasiones que hay en estos tiempos pueden desviarse fácilmente. Y por último, nos habló, es el paso columna. Es cuando, es cuando la persona o el hermano ya es material precioso. O sea, son santos sólidos en la iglesia local. Esto quiere decir de que santos óleos cuando un hermano no se va a desviar, no va a dejar de ir a la iglesia por cualquier problema que hubo en la localidad o disgusto con algún hermano. Amén, hermanos, por este entrenamiento. Lo disfruté bastante y exhorto a los jóvenes que no pudieron estar, si están sus posibilidades, que lleven estos entrenamientos porque hay bastante fluir de vida. Y en cuanto al cansancio, yo con el 75% que me queda de bueno de mi cabeza, no en ningún momento sentí cansancio porque es tanta la vida que aquí se maneja que la misma vida lo va reconfortando aún. Amén, hermanos. Amén. Todavía tenemos unos minutos. Si alguien más nos quiere compartir de lo que ha disfrutado esta semana. Ay, Dios, con vos. Amén, santos, amén por esta mañana maravillosa que el Señor nos ha permitido. Damos la gloria y honra al Señor porque Él es fiel. Y es maravilloso ver estas lecciones. Yo disfrutaba esta semana sobre la gracia, ¿verdad? Y sigo disfrutando, ¿verdad? Y aquí su palabra dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, porque ahí podemos encontrar, no solo encontramos misericordia que necesitamos cada día, sino también encontramos la gracia, ¿va? Para el oportuno socorro. Yo me imagino que cuando dice para el oportuno socorro es para cuando nosotros necesitamos del Señor. Aquí el hermano nos está hablando, dice que no debe ser, esa gracia no debe ser cada año, cada semana o cada mes,
La gracia nosotros la debemos de tener todos los días, a cada segundo de nuestra vida. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, podemos encontrar al Señor en cada momento. Yo he estado disfrutando mucho y le decía a Mario que el Señor es nuestra gracia. Yo había entendido o en otra forma, ¿verdad?, que era gracia. Pues a veces leemos, pero no leemos con el Espíritu. Pero cuando leemos, cuando estamos en el Espíritu, podemos entender al Señor qué es lo que nos está dando, ¿verdad? Y Pablo, ¿verdad? Por eso me gustó mucho ese versículo de Pablo, cuando él dice que le pedía a Dios, cuando él tenía el aguijón, me imagino que era una enfermedad, él le pedía que el Señor lo sanara. Pero ¿qué le contestó el Señor? Bástate de mi gracia. Y hoy me di cuenta que el Señor, por medio de las enfermedades, nos podemos acercar a Él. Y esa gracia es Él mismo. A él estaba, Dios le estaba diciendo a Pablo, bástate porque yo vivo en ti, ¿verdad? Y eso a veces no lo podemos entender, ¿verdad? El Señor vive en nosotros, Él es la gracia en nosotros. Esa gracia debe vivir con nosotros cada segundo de nuestra vida, cada momento en nuestra vida, aún en nuestros sueños, ¿verdad? En todo, yo cuando me despierto, yo le digo, Señor, te amo, ¿verdad? Porque debemos alabar al Señor porque nos está dando vida, ¿verdad? Pero a veces somos muy mal agradecidos, no nos acordamos ni siquiera de leer, ¿verdad? Ni siquiera de orar, ¿verdad? Yo le decía a hermana Elena que yo disfrutaba mucho porque tal vez estoy cocinando, partiendo cebolla, tomate, pero yo estoy diciendo, Señor, te amo. Y le estoy pues en mi espíritu porque estoy alabando al Señor. Un momento que como que se me olvida, ¿verdad? Pero vuelvo a retornarme a Él. ¿Pero por qué? Porque yo lo amo, ¿verdad? Esa debe ser, ¿verdad?, el motivo de buscar al Señor. Lo amamos y Él permanece ahí como la gracia. Él permanece, dice, hasta para el oportuno socorro, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos suceden en nuestra vida? A veces, ¿verdad? Él está ahí socorriéndonos en todo aspecto, en nuestra salud, en nuestros quehaceres, en las cosas que nos suceden, dándonos fortaleza, dándonos auxilio y fortaleciendo nuestro ser. Y yo le digo, Señor, gracias porque tú, hoy yo entiendo, ¿verdad?, que él estaba diciendo Dios a Pablo, que se bastara de su gracia porque él vivía en él. Por eso es que Pablo disfrutaba de la gracia del Señor, disfrutaba al Señor. Y con que hoy me doy cuenta que él decía, ya no vivo yo. Si supuestamente él ya no vivía, ¿verdad? Era la gracia del Señor que vivía en él. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Poder disfrutar de este Dios maravilloso, de este Dios triuno, ¿verdad?, que cubre todo el universo, ¿verdad? Nosotros a veces somos muy malos, no agradecemos, a veces nos quejamos del sol, de la lluvia. Al contrario, esa es nuestra gracia, Dios viviendo en todo el universo, dándonos lo mejor para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros como somos débiles, ¿verdad? Somos humanos, siempre nos vamos a quejar. Y yo decía, alguien habló también de restricción, no sé si fue de la semana pasada, pero dice que Dios fue un hombre restringido y a veces nosotros así debemos de ser delante del Señor, restringidos, ¿verdad? Porque dice que Él se sometía al Padre. Y eso es lo que nosotros no hacemos, no nos sometemos al Padre, no nos sometemos a esa gracia que el Señor nos está, que es Él mismo, ¿verdad? Entonces, esta semana disfrutaba de su gracia. Toda la semana creo que hemos estado disfrutando de su gracia, ¿verdad? Pero cada día el Señor nos da entendimiento de poder entender, porque yo a veces me acuerdo, le decía a Mario el otro día, que tantos años y ahora yo estoy disfrutando de ese Dios maravilloso, porque a veces no disfrutamos porque somos jóvenes, porque estamos mirando muchas cosas. Le decía a Tiffany, bueno, somos jóvenes y estamos en otras cosas, y no debe ser así, debemos de buscar darle tiempo al Señor, ¿verdad? Tal vez un poquito, ¿verdad? Cada momento estamos llenos de Él, para que el Señor nos pueda guardar y cubrir, ¿verdad? Y estar siempre en Él, porque necesitamos de Él. Alabado sea el Señor, hermanos. Amén. Amén, hermano. Que Dios les bendiga en todo momento de sus vidas. Pues gracias al Señor, pues que también, pues como está diciendo Paula ahí también, ¿verdad? Que hablando del oportuno socorro, ¿va? Yo le estoy muy agradecido a mi Dios, aunque yo
he estado alejado de él, soy alejado de él. Pero le doy gracias pues porque en los peores momentos, bueno, incluso antes de salir ahorita de allá de Guatemala, me hinqué en la noche, me puse a orar pues y le digo, Señor, tú sabes que mañana es mi salida de regreso para los Estados Unidos. Te suplico, te pido por favor que tú pongas tus pies delante de mí en cada paso que vaya a dar. No dejes que nada malo vaya a pasar, y si pasa algo malo, pues yo sé que tú vas a ser mi oportuno socorro. Sé que tú me vas a auxiliar en los momentos que más te necesite, aunque yo no estoy contigo todos los días, todas las veces contigo, pero tú estás en mí. Lo poquito que tengo aquí adentro, le digo yo, bueno, te lo agradezco y te doy gracias. Sé que no me vas a abandonar por cualquier cosa, de cualquier paso que tú marques, ese paso lo voy a dar yo, pero yo sin ti no quiero salir, Señor. Entonces, bueno, bendito sea Dios, todo bien, cansado y todo, hermano. Y al segundo día, pues ya estando aquí, ya fue la noticia de mi hermano. Gracias a Dios, pues todo se solucionó, pero yo lo que quiero decir es de que Dios lo socorre a uno, Dios le da a uno justo lo que uno necesita, ni se pasa ni le falta. Dios le pone todo lo que uno necesita. Y uno es mal agradecido, ¿verdad? Porque uno no agradece muchas veces, sino que al contrario, mejor se aleja de él. Tal vez uno está afanado en cosas de la vida realmente, ¿verdad? Alejándolo y todo, pues aunque yo en mi caso, pues gracias a Dios, aunque sea que dijera, no les digo seguido que estoy pues metido en la palabra de Dios, leyendo la Biblia y eso, no, pero sí, bendito sea el Señor, pues Gracias, amor. cuando me pongo a leer la Biblia, pues me ha tranquilizado. Pero así como con esto, lo que se dio con mi hermano, yo le agradezco a Dios, le agradezco a cada uno de ustedes también por sus oraciones, ¿verdad? Pues todo bendito sea Dios, salió, aunque ahí pues a la hora del funeral hubieron encuentros bien feos. Tengo mi hermana que se puso a orar y otra mi hermana que conoce de Dios también y se puso a decir otras cosas que no eran ahí. Total que fue un encuentro bien feo porque, ¿cómo se llama? En la caja se reflejó una cosa fea ahí, hermano. Hermanos, no sé qué pasó, pero sí se mira feo todo eso ahí. Como estábamos hablando con mi hermana de que y con Paulita, pues que hasta incluso Carolina también mencionó algo ahí, ¿verdad? Que ahí no estaba nuestro Señor en ese entierro, porque se pusieron a hablar de religiones y al final de cuentas que mi hermano había aceptado y después que mi hermano había tomado la hostia ya en el catolicismo total, hermano, de que no estuvo placentero todo eso, ¿verdad? Pero Dios socorrió eso es lo que Dios me socorrió, me dio todo lo que yo necesitaba, porque yo no tenía, ahí sí que tenía una parte nomás, para gastos y todo, pero le digo, bueno, me había encomendado a mi Señor que Él guiara mis pasos, que Él pues sufría ¿cómo se llaman? Que Él me diera todo lo necesario para yo pues salir adelante en esto. Y bendito sea mi Señor Padre, todo se solucionó, ¿verdad? Pero uh, algo triste realmente, pues, por lo que sucedió a la hora del entierro, ¿verdad? Que hubo desunión de familias ahí, pues, prácticamente, pero la voluntad de Dios tiene que ser encima de ellos también, y tanto en ellos como en mí también, para que pueda irme acercando al Señor. Amén. 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 ¿Alguien más que nos quiera compartir? Gracias, hermano Mario, por compartirnos. Esta semana nos habla acerca de recibir gracia sobre gracia, para que la gracia sea entronizada y que podamos reinar en vida, y luego pues tiene un propósito adicional para llegar a ser el poema de Dios, la máxima, el poema de Dios, la Nueva Jerusalén, el producto máximo consumado de la gracia de Dios en su economía. Y de veras que
nos muestra la importancia que tiene el ejercicio de nuestro espíritu humano. Esto es algo maravilloso y esta semana pudimos ver nuevos detalles de cómo es que nos ayuda, cómo es que nos ayuda a nosotros, pero colabora con el propósito del Señor y hacer su voluntad, pero lo que conlleva el ejercicio de nuestro espíritu, volver nuestra mente al Señor y volver nuestra mente a nuestro espíritu donde está Dios hoy día. Y menciona muchas cosas, dentro de las cuales me gustó mucho una de las cosas que compartió la hermana Paula acerca de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pero este asunto de acercarnos, y es lo que mencionaba el hermano Mario también hace un momento, necesitamos acercarnos a Dios para poder obtener del Señor gracia. Y miren lo que hemos ido descubriendo, que muchas de las situaciones diarias y aún las enfermedades las podemos nosotros sobrepasar recibiendo la abundante suministración de gracia. Mire el ejemplo de Pablo. Él tenía una enfermedad que no era nada placentero, ninguna enfermedad es placentera. Y le pidió a Dios que le sanara la enfermedad y le respondió que no, que tenía que tener esa enfermedad y que lo que era suficiente para él y lo que le iba a ayudar era nada más esta gracia, que la gracia es Dios mismo, pero siendo disfrutado y experimentado por nosotros. Esto es como que usted le den un frasco de medicina y que se la tiene que tomar, porque si solo la agarra y la pone por ahí, ya compró la medicina, pero no se la toma, no podemos decir que estamos experimentando y disfrutando esta medicina. Con el Señor es igual. Lo disfrutamos y lo experimentamos con el ejercicio de nuestro espíritu. Y esto es maravilloso. Y me gusta mucho el asunto de que en nuestro espíritu está el trono de Dios. Este trono que está muy lejos físicamente, que está muy, muy lejos. Pero por medio de esta redención y regeneración maravillosa, ahora en nosotros está el acceso a ese lugar directamente por medio de Cristo, que como el Espíritu vivificante en nuestro interior se ha constituido esa escalera que nos comunica directamente. Cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu, pasamos por la puerta del cielo y tocamos el trono de la gracia que está en el cielo. Como les decía, por medio de Cristo, que es esta escalera maravillosa. Entonces, cuando nosotros nos volvemos al Señor, nos llenamos de Él, recibimos visión, recibimos alimento, recibimos medicina, todo lo que necesitamos. Entonces, en ese momento nosotros nos abrimos a Él y permitimos que la gracia reine. Y esto es muy importante, llegar a este punto de permitir que la gracia reine. En nosotros hay muchos obstáculos que hacen que esta gracia no pueda reinar, por ende nosotros sufrimos mucho. Pero al ser llenos del Señor, al tornarnos al Señor constantemente, al ser llenos día tras día, momento tras momento, como nos decía el hermano Jorge al principio, va a llegar el punto donde nosotros le permitiremos a esta gracia que reine en nosotros. Y en ese momento nosotros empezamos a reinar en vida sobre las situaciones, sobre los problemas, sobre las enfermedades. Y esto es maravilloso. El hermano también nos habló que el relato que está en Génesis tiene como propósito principal mostrarnos cuánto puede la gracia de Dios hacer en las personas caídas. Por ejemplo, en el caso de Noé, Noé llegó a ver la situación en la cual estaba viviendo la humanidad en ese momento. El hombre cayó a un punto tan bajo que llegó a ser carne. Y el hermano nos muestra aquí, nos enseña que la carne es el enemigo más poderoso y más maligno de Dios. Ese es el enemigo. Lo detesta tanto como a Satanás y lo quiere eliminar quiere eliminar la carne de igual manera como lo va a hacer con Satanás. Pero Noé tuvo esta visión y esta apreciación porque él estaba en constante contacto con Dios, ¿verdad? Recordemos que estas personas que vivieron en los inicios de la humanidad, se mencionan algunos de ellos que caminaron con Dios.
que fueron los primeros que empezaron a invocar el nombre del Señor. Y Noé era uno de ellos, definitivamente, para poder recibir tal visión, para poder entender, aceptarla y poder moverse en función de ella. Más adelante nos menciona un cuadro muy interesante con respecto de la carne, y es una visión que tenemos que tener muy claramente. En el Antiguo Testamento, Amalek tipifica la carne. Amalek era un pueblo que estaba en la tierra prometida y que debía ser eliminado. Entonces esta lucha contra Amalek es una lucha que se realizó de una manera muy particular. Por un lado, Josué estaba con el ejército peleando directamente contra el enemigo, pero también Moisés estaba en un lugar alto, con las manos alzadas, intercediendo por esta guerra, por este enemigo, y era también una manera en la cual estaban peleando. Así que estaban peleando de dos maneras, una físicamente, digamos, una en el campo de batalla directamente, y otra en un lugar alto intercediendo. Y esto nos muestra la manera en que Dios pelea contra Amalek. La lucha de Israel contra Amalek es una lucha continua. Es una lucha que tiene lugar en cada uno de nosotros. En cada momento que nos enfrentamos a una situación, existe tal lucha. Necesitamos estar conscientes de este hecho de que la carne siempre está con nosotros. Dios quiere destruir la carne, ¿verdad? De la misma manera que quiere destruir a Satanás. ¿Cómo combatimos contra Amalek? ¿Cómo combatimos con esta carne? Por estas dos maneras, Moisés y Josué. Por medio de Cristo que intercede, que representa a Moisés, o que Moisés representa a Cristo que intercede, y el Espíritu que combate, que está representado en este cuadro por Josué. Entonces, el Espíritu que mora en nosotros siempre combate contra la carne, está combatiendo contra la carne. Y debemos considerar y abrirnos a esta palabra, porque de veras lo que nos detiene de disfrutar al Señor completamente es la carne. ¿Cómo colaboramos con Dios para esto? ¿Cómo cooperamos con Dios? Cooperamos con Dios al orar. La oración es muy importante. El hermano Mario nos testificó muy gráficamente esto. Estaba viviendo una situación bien difícil, estando lejos, pero cómo encontró el ánimo, la gracia para este oportuno socorro en esta situación, orando. Y la otra cosa es, cuando oramos nos hacemos uno con Cristo que intercede. Tenemos un mediador, tenemos un intercesor que es Cristo. Cuando oramos nos unimos a este intercesor. Y la segunda es haciendo morir la carne, a fin de ser uno con el Espíritu que combate. Cada momento tenemos situaciones difíciles en las cuales nosotros decidimos dónde poner nuestra mente. Puede ser en el Espíritu donde mora Dios, o en nuestra mente natural, en nuestra carne, y sucumbir a los deseos de ella. Este asunto de morir, de hacer morir a la carne, está relacionado directamente con nuestra voluntad. Así que esa decisión nos la deja el Señor a nosotros, de volvernos a Él, donde está el Señor, donde está ese suministro de gracia. Cuando estamos llenos de esta gracia, que es Dios disfrutado y experimentado por nosotros, esta gracia nos capacita para poder enfrentar toda situación. La guerra que se lleva contra la carne es una guerra que es continua, que va a desaparecer hasta que seamos glorificados. Algo también que me llamó la atención fue esta palabra, pero Noé halló favor, halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces él pudo ver la situación que estaba sucediendo a su alrededor y ser aquel que cambiara la era. Y cambiar la era significa darle fin a la era actual y empezar una nueva. Y por medio del arca y por medio de toda la labor que hizo Noé, desde predicar el evangelio de ese momento hasta tener su propia familia y criar a sus hijos y ganarlos para esta visión, y a sus esposas, le puso fin a la era anterior. Y también nos habla acerca de qué es lo que tipifica esta arca al final de la semana. Pero antes debemos considerar y recibir que la gracia es Dios mismo, a quien disfrutamos. Pero ese disfrutamos implica esta acción de volvernos al Señor, de volver nuestra mente al Señor, de ejercitar nuestro espíritu.
Y la carne es la misma presencia de Satanás. La manera de enfrentarnos a la presencia de Satanás, a nuestra carne, es por medio de que estemos en la presencia de Dios. Aleluya, que siempre han habido algunos que hallaron gracia a los ojos de Dios y cambiaron esta era. Amén. Experimentar al Dios triuno en lo personal mediante la oración y el ejercicio de nuestro espíritu, pero también en la experiencia de reunirnos con los santos en el terreno de la unidad. También podemos experimentar al Señor en medio de los sufrimientos y las pruebas, como nos comentaba la hermana Paula, y poder servir al Señor y serle útiles al Señor, fundamentados en este disfrute de Dios. En este disfrute de Dios. De veras que, como mencionó hermano Jorge, esta oportunidad que tenemos de ser entrenados durante estos largos meses, una vez por semana, un par de horas que le ofrendemos al Señor, va a hacer una gran diferencia en cuanto al mover del Señor en este lugar, aquí en Guatemala, aquí en Misco y aquí en este lugar de esta zona 5 y 6 de Misco. Dios le dio a Noé esta revelación por medio de que él estuviera sumergido o expuesto a ese suministro de gracia. La revelación que tuvo Noé en su momento era edificar el arca, y esta arca iba a darle fin a esa generación corrupta e iba a iniciar una nueva era. Aleluya por esta semana, por esto que Dios está logrando, y todo esto que está haciendo y que nosotros podemos cooperar con Dios va a redundar en algo principal, que es la edificación del cuerpo, que va a llegar a una consumación, la edificación de la iglesia, que lleva a una consumación intermedio, digamos, que es el cuerpo de Cristo, el cual va a culminar en la Nueva Jerusalén. Y esto es maravilloso, pero también nos va a ayudar a nosotros a poder sobrellevar las situaciones, ser aquellos que reinen sobre cada situación a la cual nosotros nos exponemos, y experimentar gozo, paz, felicidad, que definitivamente es algo que anhelamos y que el Señor nos regala por medio de que cooperemos con Él. Así que amén por esta semana maravillosa, por esta palabra santa maravillosa, queridos hermanos y hermanas. No sé si hay algo más que quisieran compartir. Bueno, hermanos, que tengan un muy buen provecho, muy buen inicio de semana. En la tarde voy a poner en el grupo la palabra santa que nos toca, con la que vamos a continuar. Así que, amén. Hermano Mario, qué gusto verlo. Hermano Jorge, Isaí, Feliz día a familia Job todos. Cruz, hermana Paula, ahí abajo con los hermanos Dorita, Linda y las niñas. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Feliz día. Adiós, hermanos. Adiós, hermanos. Adiós. Adiós, Esther. Bienvenidas. Adiós, Bienvenidas. Adiós, Pepi.